¿Cómo te atreves a cancelar la tarjeta? La enfermera se rió de mí y me dijo que me largara. De verdad, ¿quieres verme morir en este hospital? Escúchame, niña. La enfermera dice que la tarjeta no pasa. ¿Sabes la vergüenza que estoy pasando? Ven corriendo ahora mismo a la clínica Ruber. Y no te olvides de traer mi tarjeta platino, que necesito comer mi mariscada especial del menú para la suite VIP. La voz de mi ex-suegra, que llegaba a través del teléfono, era tan descarada e hiriente como siempre, un sonido agudo que parecía desgarrar mis tímpanos. Miré la sentencia de divorcio que sostenía en la mano, ya con plena validez legal, y el extracto de mi cuenta bancaria, donde acababan de ingresarme cientos de miles de euros tras el reparto de bienes. Una risa amarga escapó de mis labios sin que pudiera evitarlo. Parecía que esa familia de sanguijuelas había olvidado por completo que, hacía apenas 3 días, me habían obligado a firmar un documento renunciando a cualquier reparto de bienes para poder acoger en casa a su noble primer amor, que ahora estaba embarazada. ¿Cómo podían tener la desfachatez de pedirme dinero ahora? Con una sonrisa helada, le respondí a mi ex-suegra con la voz más serena del mundo. Perdone, ¿quién es usted? Antes de empezar la historia en detalle, suscríbete, dale a me gusta y déjame un comentario diciendo desde dónde me escuchas. Estaré encantada de saludarte. Y ahora, comencemos. El olor peculiar, grasiento y penetrante que desprendía el aceite hirviendo se clavaba en mi nariz como una enredadera de espinas. Se instalaba en lo más profundo de mis pulmones y con cada respiración, una mucosidad nauseabunda me bloqueaba la garganta. Estaba en cuclillas sobre el suelo de la cocina, cubierto de periódicos, colocando mecánicamente filetes de merluza rebozados en huevos sobre una parrilla eléctrica que chisporroteaba. Una gota de aceite hirviendo saltó y me quemó el dorso de la mano. Un dolor agudo, como de carne quemada, recorrió mis nervios por un instante. Pero ni siquiera fruncí el ceño. El dolor punzante en la espalda, como si me la estuvieran cerrando con una hoja oxidada, era mucho peor que una simple quemadura en la mano. Llevaba 4 horas seguidas sin moverme, friendo pescado para la cena de Nochebuena, y la espalda la tenía completamente entumecida. ¡Ay, Isabela! Esa merluza está cogiendo demasiado color. Escuché la voz de mi suegra, Dolores Reyes, a mis espaldas. Estaba recostada en el sofá de piel italiano de miles de euros que yo había traído como parte de mi ajuar, comiéndose unos turrones de Gijona que acababa de comprar. Su mirada recorrió con desdén la montaña de pescado frito que yo había apilado en una bandeja. Esto es para la cena de Nochebuena, para que lo disfruten nuestros antepasados. Tiene que tener un color dorado y apetitoso para que se vea el esmero. ¿Dices que eres hija de una familia de buena cuna y no sabes ni controlar el fuego? Los dedos que sostenían las pinzas se me quedaron rígidos al instante. La presión fue tal que los nudillos se me pusieron blancos. Una familia de buena cuna. Si se refería a esa gran familia que había tenido que usar hasta el último céntimo de la fianza del piso de su hija para pagar las deudas de empresa del niño de sus ojos, entonces no. No se equivocaba. Lo siento, mamá. Tendré más cuidado, respondí con la cabeza gacha. Mi voz sonaba áspera y rota, como si la hubiera lijado. Más allá del suelo pringoso de aceite por la preparación de las croquetas, el lomo relleno y todo tipo de fritos, podía ver el resto del salón. Mi marido, Mateo Reyes, y mi suegro estaban sentados con las piernas cruzadas frente al televisor, partiéndose de risa con un programa de humor chabacano. Sobre la mesa de centro había una fuente con uvas y caquis que yo les había preparado y servido hacía 10 minutos. Parecían inmensamente felices, como si la mujer que trabajaba como una esclava en esa casa simplemente no existiera. Mateo, tráeme un poco de agua, llamó mi suegra a su hijo. Mateo ni siquiera giró la cabeza. Con la mirada fija en las bailarinas que danzaban en la pantalla, agitó una mano con fastidio. «Ay, mamá, si está ahí Isabela, pídeselo a ella». «Ay, mi espalda». Mi suegra soltó un quejido exagerado mientras se agarraba la cintura. «Isabela, deja ya el pescado y tráeme un poco de agua. Con hielo, ¿sabes?» Un vaso bien lleno de hielo. Respiré hondo. El hedor a aceite frito se hizo aún más denso en mis pulmones. Dejé las largas pinzas de cocina a un lado y me apoyé en las rodillas para levantarme con dificultad. En ese instante, un hormigueo atroz, como si miles de hormigas me recorrieran las piernas, me invadió por haber estado tanto tiempo en cuclillas sin circulación. Me tambaleé y estuve a punto de caer sobre la parrilla caliente. Pero nadie se dio cuenta. Solo los efectos de sonido y las risas enlatadas del programa de televisión me taladraban los oídos, como si se estuvieran burlando de los 3 años que llevaba viviendo como un perro. Esa era yo, Isabela Montenegro. Fuera de casa, la brillante jefa de equipo en una multinacional del Paseo de la Castellana, una profesional de éxito, con un sueldo de 6 cifras.
Pero dentro de este viejo piso en las afueras de Madrid, era menos que la asistenta de la familia Reyes, una voluntaria no remunerada. Caminé hacia la cocina y abrí el frigorífico de 2 puertas. El aire frío que salió me alivió las mejillas acaloradas. Saqué la cubitera y dejé caer el hielo bruscamente en un vaso de cristal. El sonido de los cubos rompiéndose contra el vidrio sonaba como los gritos de mi propia autoestima, ya hecha añicos. 3 días después de Navidad, mi suegra ingresó en el hospital. El diagnóstico: hernia discal recurrente. Pero yo sabía la verdad. Era puro teatro, una rabieta porque la mujer de su vecino del bingo le había contado que su nuera le había comprado un sillón de masajes. El mostrador de ingresos de un hospital privado en Madrid estaba abarrotado de gente enferma. Yo esperaba de pie, con un fajo de papeles de ingreso en la mano. La empleada del mostrador, con cara de cansancio, me preguntó sin apartar la vista del monitor. Señora, le confirmó. ¿Quieren la suite VIP individual, verdad? La estancia son 500 euros al día, comidas y cuidados de enfermería aparte. 500 euros. Miré el mensaje que acababa de recibir en el móvil con el ingreso de mi nómina. 28 de diciembre. 14. Ese dinero estaba destinado a desaparecer de mi cuenta en un abrir y cerrar de ojos, engullido por el pozo sin fondo que era mi familia política. ¿De verdad tiene que ser la suite VIP? Le susurré a Mateo, que estaba jugando con el móvil junto al ascensor. Una habitación individual normal cuesta 200 euros al día, y el seguro médico privado la cubre mucho mejor. Oye, Isabela, dijo Mateo, levantando por fin la cabeza. Su rostro, aún atractivo y cuidado a sus 35 años, con esa falsa apariencia de intelectual, estaba contraído por la irritación. Mamá está fatal, ¿y a ti solo se te ocurre hablar de dinero? Ya sabes que mi empresa está negociando una inversión importante. ¿Qué imagen daría si mis parientes se enteran de que mi madre está en una habitación normal? ¿Quieres que la gente me llame un mal hijo? ¿O prefieres que se rumoree que la nuera que trabaja en una multinacional es una tacaña y no cuida de su suegra? La imagen. Otra vez esa maldita imagen. Su empresa, esa supuesta prometedora startup tecnológica, no era más que una fachada. Sus cuentas estaban más podridas que una fruta pasada. Si no fuera porque yo inyectaba mi sueldo cada mes para cubrir sus gastos de funcionamiento, la oficina ya tendría un precinto de embargo en la puerta. De acuerdo, le dije, y asentí a la enfermera. La suite VIP, por favor. El chirrido de la impresora de tarjetas al escupir el recibo sonó como una burla a mi propia debilidad, pero lo que no sabía era que el verdadero infierno estaba a punto de empezar. La suite VIP era tan espaciosa como la de un hotel de lujo, con un ventanal que ofrecía vistas panorámicas del skyline de Madrid. Mi suegra, vestida con el pijama del hospital, estaba tumbada en la cama haciendo una videollamada con mi cuñada. «Ay, es que mi Mateo es un sol. Mira qué sitio tan bueno me ha conseguido. Dicen que esto cuesta cientos de euros al día». Yo le decía que no hacía falta, pero Isabela insistió en reservarlo. Me detuve en seco en la puerta de la habitación. Llevaba una cesta de fruta gourmet y un neceser que acababa de comprar en la tienda del hospital. Mi suegra me miró de reojo y luego, dirigiéndose a la pantalla del móvil, torció el gesto. «Bueno, ya ha llegado la que me tiene que cuidar». Colgó la llamada y señaló el humidificador de la mesilla de noche. «Isabela, se ha acabado el agua. Y ponle agua mineral, no del grifo, que el aparato es caro». Dejé las cosas en el suelo y en silencio, cogí el depósito del agua. Luego, movió un pie con descaro. «La manta del hospital pesa mucho y se me duerme el pie. Ven a darme un masaje». Acababa de llegar corriendo del trabajo, sin ni siquiera quitarme los tacones. La falda del traje me apretaba incómodamente. Aún así, me acerqué, aparté la manta y tomé entre mis manos su pie hinchado por la falta de ejercicio. «Aprieta un poco más. ¿No has comido? ¿O qué?», me regañó chasqueando la lengua. «Ah, y esta noche no te vayas a casa. Aunque haya enfermeras, no me gusta que me toquen manos extrañas. Duermes tú en el sofá cama de al lado, que por la noche necesito beber agua y que me acompañen al baño». Mis manos se detuvieron. «Mamá, mañana tengo que trabajar. Tengo una reunión importante con la directiva a primera hora». «¡Trabajar, trabajar!» «¿Es que esa maldita empresa es más importante que tu suegra?», exclamó de repente, alzando la voz. Su chillido agudo, como uñas arañando una pizarra, resonó en la habitación. «¿Te has vuelto una arrogante porque ganas un poco de dinero? Si ni siquiera eres capaz de darme un nieto. Estás poniendo excusas para evitarme, ¿verdad? ¿Qué pecado ha cometido mi Mateo casándose contigo para que nuestro apellido se extinga? Nuestro apellido se extinga. No eres capaz de darme un nieto». Esas 2 frases eran como el conjuro que me obligaba a arrastrarme por el suelo y suplicar. Contuve las lágrimas que me quemaban los ojos y respiré hondo. Luego,
Volví a agachar la cabeza y apreté con más fuerza. Lo siento, mamá. Me quedaré esta noche. Aunque había invertido todos mis ahorros en esta familia, aunque había vendido las acciones que compré antes de casarme para pagar las deudas de juego y de empresa de mi marido, ante el delito de no tener hijos, yo era una eterna culpable. Ya de madrugada mi suegra empezó a roncar. Yo estaba acurrucada como un feto en el estrecho sofá-cama, cubierta solo con mi abrigo. Fuera, Madrid brillaba con sus luces. Bajo esa infinidad de luces, habría familias felices y cálidas. Yo me sentía como un alma solitaria, completamente abandonada por el mundo. Voz. El móvil junto a la almohada vibró brevemente. Las 2:14 de la madrugada. La luz de la pantalla me deslumbró los ojos. Acostumbrados a la oscuridad, entreabrí los párpados y vi un mensaje de WhatsApp de Mateo. O, para ser más exactos, el remitente era Mateo, pero el contenido fue suficiente para helarme la sangre. Una foto. Un test de embarazo. 2 líneas nítidas. 2 líneas rojas que se me clavaron en los ojos, tan vívidas como la sangre. Inmediatamente después, llegó un segundo mensaje. Hola Isabela, perdona. Es que Mateo se ha ido a la ducha y se ha dejado el móvil. He pensado que tú tenías que ser la primera en saber esta feliz noticia. El médico dice que es un niño. Es Barry Mason. Las manos me temblaban como una hoja. El móvil se me cayó al suelo con un golpe seco. En el silencio de la habitación, el sonido retumbó como un trueno. Mi suegra se removió y murmuró algo en sueños. A toda prisa, tanteé el suelo y recogí el teléfono. Las yemas de mis dedos estaban heladas, como si las hubiera sacado del congelador. Pulsé en la foto de perfil. Era Valeria Vega, la becaria que había entrado en la empresa de Mateo hacía 3 meses. Una foto de ella sonriendo, joven y llena de vida, haciendo el símbolo de la victoria. La misma chica que siempre me sonreía amablemente y me decía: «Señora Reyes, ¿qué piel tan bonita tiene?». Con manos temblorosas, revisé el historial de sus conversaciones. Mientras yo regateaba 50 céntimos por un manojo de espárragos en el mercado, Mateo la llevaba a un restaurante con estrella Michelin en el centro de Madrid, a un menú degustación de 300 euros por persona. Mientras yo me dejaba la espalda preparando la cena de Nochebuena, él, que supuestamente tenía que trabajar hasta tarde, se había ido con ella a ver el mar a la Costa del Sol. Y lo peor de todo, el informe de infertilidad que yo había recibido, el que me había extendido el médico de la clínica privada que me recomendó mi suegra, era falso. Y Mateo lo había sabido desde el principio. ¿Rabia? No. Lo que sentí en ese momento no fue rabia. Fue una frialdad extraña, un vacío absoluto. Como la peculiar sensación de liberación que siente alguien que, tras luchar durante mucho tiempo en las profundidades del mar, finalmente se rinde y deja que el agua helada inunde sus pulmones. A la mañana siguiente, Mateo apareció en la habitación. Vestía un impecable traje italiano hecho a medida, y el pelo, peinado con gomina, no tenía ni un solo mechón fuera de lugar. Desprendía un sutil aroma a colonia cara, la que yo le había comprado en el duty free de mi último viaje de trabajo. Antes de que pudiera abrir la boca, mi suegra se despertó. Yo permanecía de pie junto a la cama, agarrando el móvil con fuerza. «Ah, Mateo, ya has llegado». Mi suegra se incorporó y nos miró alternativamente a Mateo y a mí. Parecía haber notado la extraña tensión en el ambiente. «¿Qué pasa? ¿Por qué tenéis esas caras de funeral tan temprano?». Sin decir una palabra, encendí la pantalla del móvil y se la puse a Mateo delante de los ojos. «Explícamelo». Mi voz era tan calmada que hasta a mí me dio un escalofrío. El rostro de Mateo se volvió blanco como el papel en un instante. Intentó por acto reflejo arrebatarme el móvil. Isabela, es un malentendido. Déjame que te explique esto. Sonreí con desprecio. ¿Las 2 líneas del test de embarazo son un malentendido? ¿O el niño que lleva en la barriga esa tal Valeria es el malentendido? El aire en la habitación se congeló. Esperaba que mi suegra se desmayara del shock o que, al menos por guardar las apariencias, reprendiera a su hijo. Pero Dolores Reyes se burló de mis expectativas con una reacción que jamás olvidaré. Se quedó perpleja durante un par de segundos. Y luego, poco a poco, su rostro se fue iluminando. ¿Un embarazo? Su voz temblaba ligeramente. Sus ojos brillaban con codicia. ¿Ha dicho que es un niño? ¿De verdad? ¿Un varón? Me apartó bruscamente y agarró a Mateo del brazo. «Mateo, ¿es verdad lo que dice esa chica? ¿De verdad es un niño?». Mateo, visiblemente incómodo, me miró de reojo. Bajó la cabeza y respondió con un hilo de voz. «Sí». «Ay, Dios mío, gracias. Por fin el apellido Reyes tendrá continuación. ¡Qué alegría, qué alegría!». Mi suegra se golpeaba los muslos con entusiasmo. La paciente con una supuesta hernia discal grave se levantó de un salto, se sentó en la cama
y empezó a dar palmas, invocando a sus antepasados. Mientras presenciaba aquella escena, me sentí como una mujer invisible. Después de un buen rato de celebración, mi suegra pareció recordar mi presencia en la habitación. Borró la sonrisa de su cara, se giró y me miró. Esta vez ni siquiera había desprecio en sus ojos. Era la mirada fría y calculadora del dueño de un perro de casa que ya no sirve y se dispone a sacrificarlo. Isabela, ya que estamos así, voy a serte sincera. Mi suegra, ajustándose el cuello del pijama del hospital, empezó a hablar con una arrogancia increíble. Tú misma lo has visto. Por más que lo intentemos, de tu vientre no sale nada. Y mi Mateo es hijo único, el último de su estirpe. No pienso morirme sin ver a mi nieto. Que Valeria lleve a nuestro heredero en su vientre es una bendición del cielo. Levantó la barbilla, como si me estuviera haciendo un gran favor. No culpes a Mateo. Un hombre de verdad tiene que hacer lo que sea para asegurar su descendencia. ¿De qué sirve que sigas ocupando su sitio? Sé elegante y cédeselo. Haz las maletas y lárgate. Divórciate. Mateo permanecía a su lado, mudo, mirando al suelo. El mismo hombre que en el altar había jurado protegerme hasta que la muerte nos separase. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se derrumbaba con estrépito. No era tristeza. Era el sonido de la última pizca de fe que me quedaba en la humanidad haciéndose añicos. Miré a esas dos almas despreciables que tenía delante, y esbocé una sonrisa casi imperceptible. Perfecto. Si tanto deseáis que me largue, lo haré con mucho gusto. Pero ya os daréis cuenta. Entrar fue fácil, pero pronto descubriréis el precio tan alto que tendréis que pagar para que me vaya. Os haré entender, a la fuerza, quién mantenía a quién en esta maldita casa. Durante los 3 días siguientes, fui sorprendentemente dócil. No grité. No fui a la empresa a arrancarle los pelos a esa becaria. Ni siquiera derramé una lágrima delante de mi suegra. Simplemente pedí unos días de vacaciones y fui a ver a un abogado especialista en divorcios. En el reservado de una cafetería de lujo en el barrio de Salamanca, el abogado repasaba los documentos de mis bienes que le había traído y se ajustaba las gafas. Señora Montenegro, su situación es muy favorable. La culpa del cónyuge es evidente. No tienen hijos. No quiero las acciones de su empresa, le interrumpí mientras jugueteaba con mi vaso de café con hielo ya aguado. Sobre el papel valen mucho, pero en realidad es un pozo de deudas. Si las acepto, puede que acabe asumiendo yo las deudas de sus avales. El abogado me miró con sorpresa. Veo que tiene las cosas muy claras. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Dinero en efectivo. Fijé la vista en el líquido oscuro y desvaído. La fianza del piso que alquilamos. Ese dinero es íntegramente mío. Y todo el dinero que le he prestado a su empresa durante estos años. Lo consideraremos una indemnización por daños morales. Sé que ese hombre no tiene liquidez ahora mismo. Usaremos eso como palanca para asegurarnos de que no pueda tocar ni un céntimo de mis otros activos. Levanté la vista y miré al abogado directamente a los ojos. Y lo más importante, quiero que esto sea rápido, lo más rápido posible. Cuando volví a casa, Mateo estaba sentado en el sofá, fumando. Al verme entrar, apagó el cigarrillo a toda prisa, como si lo hubiera pillado en falta. Isabela. Es que Valeria me está metiendo prisa. Por el tema del registro del niño y todo eso. Balbuceó. Aquí tienes los papeles del divorcio. Saqué un sobre de mi bolso y lo lancé sobre la mesa. Mateo cogió los documentos con cara de asombro. No esperaba que yo fuera tan directa. Los hojeó rápidamente. Cuando vio la cláusula en la que yo renunciaba a mi parte de las acciones de la empresa, vi un destello de codicia en sus ojos. No me cupo duda de que ese idiota pensaba que su empresa era el próximo unicornio a punto de salir a bolsa y que yo era una estúpida por haberle dado una patada a esa oportunidad. Ya sabes que a mí la gestión de empresas me da dolor de cabeza, dije, fingiendo agotamiento y resignación. Estoy cansada, Mateo. Y con un niño de por medio, ¿qué gano yo siendo la mala de la película? El contrato de alquiler de este piso está a mi nombre. Me quedaré con la fianza. El resto de los trastos. Te los puedes quedar. ¿La fianza? El ceño de Mateo se frunció. Eran 80.000 euros. El dinero con el que contaba para financiar su empresa. ¿Qué pasa? ¿Renuncio a las acciones de tu empresa, que según tú valen millones, y me vas a poner pegas por la fianza? Suspiré, dándole el golpe de gracia. Si no te parece bien, vamos a juicio. Si presentas una demanda, tu infidelidad saldrá a la luz y todos tus inversores se enterarán. ¿Estás dispuesto a asumirlo? La palabra inversores hizo que Mateo palideciera. Vale, de acuerdo, dijo, cogiendo un bolígrafo con gesto irritado. Solo tengo que firmar, ¿no? Pero prométeme una cosa. Después del divorcio, no quiero que me molestes.
Como te presentes em la empresa o algo parecido, te juro que no respondo. No te preocupes. Observé cómo garabateaba su nombre en los papeles. El sonido del bolígrafo sobre el papel era, para mis oídos, la sinfonía más hermosa del mundo. En cuanto estampes tu firma, seremos dos completos desconocidos. Los días siguientes fueron lo que se conoce como el período de reflexión. Pero yo no reflexioné. Estuve muy ocupada. A escondidas, como una hormiga trabajadora, preparé mi huida, asegurándome de llevarme lo que era mío. Primero fui al banco. Cancelé inmediatamente todas las tarjetas asociadas a esta cuenta, le dije con firmeza al empleado, y anulé todas las domiciliaciones bancarias, seguros, comunidad, gas. Eché un vistazo a los mensajes del móvil que me recordaban el pago de la factura del hospital. Cancelé también el servicio de pago de facturas médicas. Todo. Los dedos del empleado danzaron sobre el teclado. Sí, señora. Ya está todo tramitado. El depósito a plazo fijo que solicitó ha sido cancelado y transferido a su nueva cuenta. Al salir del banco, el cielo de Madrid estaba gris, a punto de nevar. Pero yo no podía sentirme más liberada. Mateo. Dolores. Erais unas sanguijuelas que me chupabais la sangre. Acabo de arrancar la pajita. Y aunque me duela un poco la herida, lo he hecho de forma definitiva. El día que recogí el certificado de divorcio del juzgado era un viernes. No volví a esa casa a por mis cosas. Ya había sacado mis objetos de valor y documentos importantes unos días antes y los había dejado en casa de una amiga. La ropa y los muebles que se los queden. Total, pronto no tendrán dónde meterlos. Desde el juzgado cogí un taxi directamente al aeropuerto de Barajas. En el vestíbulo compré un billete de solo ida a Ibiza. Mientras esperaba para embarcar, saqué el móvil que había estado usando. En la pantalla había decenas de llamadas perdidas, todas del mismo número. Mi ex-suegra. Me la imaginaba, gritando como una loca en el hospital. El personal de administración ya le habría empezado a reclamar el pago. 500 euros al día de la suite VIP, más los gastos acumulados, la factura ya superaría fácilmente los 10.000 euros. Entré en los ajustes del teléfono y abrí la lista de contactos bloqueados. Ex-suegra, ex-marido, ex-cuñada. Uno a uno, bloqueé permanentemente los nombres que habían estado devorando mi vida. Luego, saqué la tarjeta SIM. El pequeño chip brilló bajo la luz fluorescente. Sin dudarlo, lo lancé a una papelera. El trozo de plástico desapareció entre los desperdicios. En ese momento, un anuncio sonó por la megafonía del aeropuerto. Pasajeros del vuelo con destino a Ibiza, por favor, procedan a la puerta de embarque. Agarré el asa de mi maleta y, sin mirar atrás, caminé hacia el control de seguridad. El sonido de mis tacones contra el suelo de mármol resonaba, firme y decidido. Adiós a mi infierno. La brisa de Ibiza era fuerte y traía consigo el olor salado del mar. Estaba sentada en la terraza de una cafetería frente a la playa, con un café con hielo delante. Las olas rompían contra las rocas negras, creando una espuma blanca. Era mi cuarto día en la isla. Había cambiado mi número de teléfono y solo se lo había dado a mis amigos más cercanos, pero había subestimado la desfachatez de la familia Reyes. Estaba disfrutando de un momento de paz cuando el teléfono rompió el silencio. Un número desconocido con prefijo de Madrid. Dudé un momento, pero contesté. Dígame. Isabella, desgraciada, ¿dónde te has metido? El grito característico de Dolores estalló al otro lado de la línea. Ni siquiera tenía el altavoz puesto, pero su voz era tan fuerte que la gente de las mesas de al lado se giró a mirar. ¿Cómo te atreves a cancelar la tarjeta? En el hospital no me dejan salir porque dicen que no he pagado. La factura es de más de 10.000 euros y las enfermeras vigilan la puerta de mi habitación. ¿Quieres verme morir, verdad? ¿Quieres que tu suegra muera en un hospital? Su voz, mezclada con una rabia extrema que la hacía sonar metálica, venía acompañada de jadeos y del ruidoso pitido de las máquinas del hospital. Podía imaginármela perfectamente, con el pelo revuelto, el pijama del hospital, revolcándose por el suelo de esa suite VIP de la que tanto presumía y gritándole a las enfermeras. Sorbí un poco de mi café con hielo. El líquido frío bajó por mi garganta y calmó la punzada de pánico que, por un instante, había sentido por costumbre. «Disculpe, ¿con quién hablo?», pregunté, con una voz educada pero completamente impersonal. Hubo un silencio al otro lado. «¿Qué quién soy?» «Soy yo, tu suegra». «Isabella, deja de hacerte la tonta. Ven aquí ahora mismo y paga, o te juro que voy a tu empresa y monto un escándalo que no podrás volver a usar esa tarjeta de directiva en tu vida». «Creo que se ha equivocado de número», dije con calma, como si estuviera comentando el tiempo mientras miraba una gaviota sobrevolar el horizonte. «La nuera que busca no está aquí, y si vuelve a hacer una de estas llamadas de estafa, llamaré a la policía».
Dicho esto, colgué sin darle tiempo a reaccionar. Y, con un gesto ya familiar, añadí ese número a mi lista de bloqueados. Abrí la aplicación del banco. En la pantalla, una larga lista de notificaciones en rojo. Transacción denegada. Era la tarjeta familiar que tenía Mateo. La misma tarjeta que antes no tenía límite y estaba vinculada a mi nómina. Ahora no era más que un trozo de plástico bonito. Me imaginé la cara de Mateo en el mostrador de administración del hospital. Seguramente, habría sacado la tarjeta con aire de suficiencia y se la habría dado al empleado. Y al escuchar el mensaje de saldo insuficiente o transacción denegada, su cara se habría puesto roja, luego blanca y finalmente azul. ¿Qué habrían pensado los demás? Ese hombre que iba de empresario de éxito con su traje de marca, haciendo el ridículo por no poder pagar la factura del hospital de su propia madre. En ese momento, saltó una notificación de noticias en mi móvil. Un titular sensacionalista de la sección de sucesos. Prometedor CEO de startup monta un escándalo en un hospital por impago. Resulta ser un insolvente y discute a gritos con su amante en el lugar. El nombre estaba oculto, pero la foto borrosa de espaldas que acompañaba al artículo era inconfundible. Esa chaqueta de cuadros pasada de moda, esa nuca familiar. Amplié la foto. Junto a él había una mujer joven embarazada. Estaba gesticulando y gritándole, con el rostro desfigurado por la ira. Ya no quedaba rastro de la chica dulce y amable que recordaba. Era Valeria. Parecía que ella también se había dado cuenta por fin. Lo que había pescado no era un billete de lotería para toda la vida, sino una montaña de deudas. Cerré la noticia y dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. El viento del mar me alborotó el pelo. Me lo aparté de la cara y respiré hondo el aire libre de Ibiza. Y esto no es más que el principio. Mateo, Dolores y Valeria. Espero que disfrutéis de los regalos que os tengo preparados. Cogí las gafas de sol de la mesa para ocultar el brillo gélido de mi mirada. El camarero se acercó con una sonrisa, trayendo un bocadillo de pork negre recién hecho. ¿La señora desea algo más? Miré el apetitoso bocadillo y sonreí. No, gracias. Con esto es más que suficiente. Justo cuando iba a cogerlo, la pantalla del móvil, en un rincón de la mesa, se iluminó de nuevo. Esta vez, era un mensaje multimedia. Sin texto. Solo una foto. Era el portal del piso donde vivíamos en Madrid. Sobre la puerta de entrada, equipada con una cerradura digital de cientos de euros, había pegado un papel de un color rojo intenso que hería la vista. Aviso de embargo judicial. El famoso precinto rojo. Miré la pegatina roja mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Las deudas a nombre de Mateo por fin habían explotado. Y, si no recordaba mal, esa era la dirección donde él planeaba vivir con su amante embarazada y su madre recién salida del hospital. ¡Qué lástima! No debían saber que yo, la titular del contrato de alquiler, había notificado mi intención de recuperar la fianza y que, como Mateo no podía pagar un nuevo alquiler, el propietario había solicitado un desahucio por impago. Ese precinto rojo era su invitación a quedarse en la calle. Levanté mi vaso de café con hielo e hice un brindis silencioso hacia el mar. Felicidades por la mudanza. La imagen nítida de la pegatina roja de embargo actuó como un veneno concentrado, extendiéndose por mi cuerpo a través de mis nervios ópticos y provocando una sensación de placer extrañamente intensa. Me lo podía imaginar. Una tarde de viento gélido en Madrid, un funcionario judicial con cara de pocos amigos pegando esa cinta adhesiva en la puerta. Mateo, probablemente, estaría temblando como un perro con el lomo roto frente a la que una vez fue la puerta de su orgullo. Pero no tuve mucho tiempo para disfrutar de la foto. El verdadero espectáculo era el efecto dominó que se produciría al cortar el grifo del dinero. El equipo administrativo y legal de la clínica Ruber fue mucho más rápido de lo que esperaba. Según los rumores, esa misma tarde, unos hombres de traje oscuro irrumpieron en la suite VIP con vistas a las 4 torres. No montaron ningún escándalo. Simplemente, con una voz educada pero glacial, le informaron: «Señora Reyes, debido al impago prolongado y a la retirada de la garantía de pago de su avalista, no podemos seguir ofreciéndole los servicios de la planta VIP. Le rogamos que desaloje la habitación de inmediato». Era imposible que mi exsuegra se quedara callada. Su grave hernia discal pareció curarse milagrosamente, porque saltó de la cama y empezó a gritarles e insultarles. «Ustedes no saben quién soy yo. Mi hijo es el director de una empresa tecnológica. Mi nuera es directiva en una multinacional. ¿Cómo se atreven a echarme? Voy a llamar al director del hospital y haré que os despidan a todos». Pero lo único que consiguió fue que unas auxiliares de enfermería empaquetaran sus cosas a toda prisa. Sus preciados suplementos vitamínicos y la cesta de fruta gourmet a medio comer fueron metidos en bolsas de basura. 10 minutos después, la acompañaron junto con sus bártulos a una habitación compartida de 6 camas en una planta inferior.
Era un espacio donde se mezclaba el olor característico de los ancianos, el de desinfectante y el de restos de comida. No había vistas al skyline, ni humidificador personal, ni una enfermera dedicada que acudiera al pulsar un botón. Solo 5 camas pegadas unas a otras, y 5 pacientes, quejándose de dolor durante toda la noche. A mi exsuegra le asignaron la cama junto a la puerta, la que más corrientes de aire recibía. En cuanto se sentó, una señora de pelo permanentado que comía una mandarina en la cama de al lado asomó la cabeza y la escaneó de arriba a abajo. «Oiga, señora, he oído a las enfermeras decir que usted viene de la suite de arriba, ¿no?», preguntó, tirando la piel de la mandarina sobre la mesilla. «¿Qué ha pasado? ¿Ha quebrado la empresa de su hijo o es que la nuera le ha cortado el grifo?». Esa frase, lanzada al aire, dio de lleno en el punto más sensible de mi exsuegra. «¿Y a usted qué le importa? He bajado yo porque quería, que allí arriba estaba muy sola y quería un poco de ambiente», gritó, con la cara roja como un tomate y las venas del cuello marcadas. «Ah, claro», dijo la otra mujer, torciendo el gesto. No levantó la voz, pero habló lo suficientemente alto como para que todos en la habitación la oyeran. «Yo también he visto a esos señores de traje. ¿No eran del equipo de cobros del hospital? El otro día se llevaron a rastras a un abuelo que intentó fugarse debiendo 3.000 euros. Vaya, vaya. Si no se tiene dinero, se vive con lo que se tiene. A estas alturas, ya nadie engaña a nadie». En ese momento, fue como si la gruesa capa de maquillaje del rostro de mi exsuegra se hubiera agrietado y caído a trozos. Pero ese no fue el golpe definitivo. El verdadero KO llegó a la mañana siguiente. Era mi primer día de vuelta en la oficina tras mis vacaciones en Ibiza. El vestíbulo de mi edificio de oficinas en la Castellana era un hervidero de ejecutivos de élite con sus acreditaciones colgando, caminando a paso ligero sobre el suelo de mármol pulido. Justo cuando pasaba mi tarjeta por el torno, el jefe de seguridad vino corriendo hacia mí con cara de apuro. «Señora Montenegro, el señor Reyes está fuera, montando un escándalo. Dice que tiene que verla sí o sí». Me detuve y me di la vuelta. A través de la enorme cristalera, vi la calle. Mateo estaba allí. En solo unos días, parecía haber envejecido 10 años. No quedaba ni rastro del hombre que solo vestía de marca y llevaba el pelo siempre perfecto. Llevaba una gabardina arrugada, la barbilla cubierta por una barba de varios días y los ojos inyectados en sangre. 2 corpulentos guardias de seguridad le bloqueaban el paso fuera de la puerta giratoria, mientras él gritaba como un matón. «Dejadme entrar. Soy el marido de la directora. Isabella Sal. ¿Cómo te atreves a cancelarme la tarjeta? ¿Tienes alma? Esto es un intento de asesinato». Los empleados que pasaban le miraban de reojo, y algunos sacaron sus móviles para grabar. Los murmullos se extendían como un enjambre de moscas. «¿Ese no es el marido de la directora Montenegro? Decían que era un empresario de éxito. ¿Qué le ha pasado? He oído que le pilló con otra y están en pleno divorcio». Observé la escena con una calma absoluta. Antes, yo era la que iba a los supermercados gourmet en lugar de a la tienda del barrio para proteger su imagen, la que vivía con el miedo constante de que los vecinos vieran a mi marido humillado. Y ahora, era él mismo quien se estaba arrancando esa máscara de hipocresía delante de todo el mundo. Saqué un sobre de papel manila de mi bolso y se lo di al jefe de seguridad. «Enséñale esto». El jefe de seguridad cogió el sobre y salió a paso rápido. Yo me quedé dentro, observando la escena con frialdad. Mateo, al ver salir al guardia, debió pensar que yo iba a recibirle, porque esbozó una sonrisa triunfante. Seguramente creyó que, si montaba un escándalo lo suficientemente grande, yo cedería por vergüenza y le daría el dinero como siempre. ¡Qué equivocado estaba! El jefe de seguridad no le dejó entrar. En su lugar, le tiró el sobre al pecho con brusquedad. Mateo, aturdido, lo abrió con manos temblorosas. Dentro no había ningún cheque ni acuerdo. Había una orden de alejamiento emitida por un juez y una copia de un dossier muy grueso y detallado con pruebas de malversación de fondos. El dinero que él había sacado de mi cuenta, supuestamente para gastos de la empresa, y que había transferido a la cuenta de Valeria Vega. Los registros de los préstamos que había pedido usando mi nombre sin mi permiso, todo marcado con bolígrafo rojo. Los detalles eran devastadores. Vi cómo la cara de Mateo se volvía de un color ceniza. Sus labios temblaban y las manos le flaquearon, dejando caer los papeles, que se esparcieron por el suelo, llevados por el viento. Levantó la cabeza de golpe y me buscó con la mirada. A través del grueso cristal blindado, nuestras miradas se encontraron. La mía estaba serena, pero en la suya había una mezcla de terror, desesperación y el arrepentimiento tardío de quien se da cuenta de que ha provocado a la persona equivocada. Me toqué el reloj de la muñeca, fingiendo mirar la hora. Le hice un gesto con la mano como diciendo, «Haz lo que quieras», y me di la vuelta hacia el ascensor.
A mis espaldas oí vagamente sus gritos, pero la pesada puerta de cristal se cerró y los silenció por completo. La puerta del ascensor se cerró suavemente. En su superficie de espejo se reflejó mi maquillaje impecable y mi rostro impasible. El ascensor empezó a subir, y la vida de Mateo empezó a caer en picado, sin fondo. Un mes después, empezó la temporada de lluvias en Madrid. La llovizna persistente cubrió la ciudad con un olor a humedad y moho. En un barrio de casas viejas en la periferia, una furgoneta de mudanzas oxidada se detuvo frente a un edificio de ladrillo rojo. No había grúa elevadora ni operarios uniformados. Solo Mateo y una Valeria en avanzado estado de gestación, acarreando cajas de cartón mojadas bajo la lluvia, los habían desahuciado del piso. Yo había recuperado la fianza, y el poco dinero que les quedaba se había ido en pagar la factura del hospital y a los acreedores. La empresa fantasma de Mateo había cerrado hacía tiempo, y para esconderse de los prestamistas, se habían refugiado aquí, en un semisótano. Observaba la escena en el monitor, gracias al vídeo que me había enviado un detective privado. Era irónico y gratificante. Valeria llevaba en la mano un bolso de marca, el que Mateo le había comprado con mi tarjeta. Ahora era lo único de valor que le quedaba. Caminaba tapándose la nariz, incapaz de soportar el olor a alcantarilla y moho que emanaba del portal. Mateo, ¿de verdad vive gente aquí? La voz de Valeria estaba a punto de romperse. Mira el agua del suelo. Me ha manchado todos los zapatos. Esto es malísimo para el bebé. ¡Cállate la boca! Mateo estaba intentando mover a duras penas el pesado sillón de cuero que usaba cuando era CEO. Era el último vestigio de su orgullo, del que no había querido deshacerse. Da gracias de que tengamos siquiera esto. Si no te hubieras empeñado en la suite VIP, si no te hubieras gastado el dinero en tonterías, no estaríamos así. ¿Qué mi culpa?, gritó Valeria tirando el bolso al suelo. Fuiste tú el que me dijo que eras un rico heredero, que esa vieja bruja se quedaría en la calle. Tú me engañaste. Ahora todo el mundo sabe quién soy en internet y me están machacando, y encima me traes a vivir a esta posilga. Plas. Un sonido seco resonó en el estrecho pasillo. Mateo, respirando agitadamente, bajó la mano. Valeria se llevó la mano a la mejilla, mirándole con incredulidad, y luego rompió a llorar con un grito desgarrador. En ese momento, una puerta de metal del fondo del pasillo se abrió y apareció mi ex-suegra, Dolores, apoyada en unas muletas. Su elegante ropa de marca, que solo lavaba en la tintorería, estaba ahora manchada y arrugada. ¿Qué coño hacéis gritando aquí fuera? ¿No os da vergüenza delante de los vecinos?, dijo, golpeando el suelo con las muletas. Sus manos, que antes solo servían para señalarme, estaban ahora cubiertas de manchas de la edad y suciedad. Dejad de hacer el tonto y moved las cajas. El casero ha venido antes a decir que como no separemos bien la basura, nos echa a la calle. El ángulo de la cámara tembló y enfocó una ventana entreabierta. La vista típica de un semisótano. La ventana apenas sobresalía del nivel del suelo. A través del cristal sucio solo se veían los tobillos de los transeúntes, sus zapatos salpicando el barro y de vez en cuando las ruedas de un coche. Ese sería el cielo que verían a partir de ahora. Apagué el vídeo. Sentí como si el olor a moho de esa casa se me hubiera metido en la habitación. Me levanté y me acerqué al gran ventanal de mi espacioso y luminoso salón. Abajo, el brillante paisaje nocturno de Madrid se extendía como un manto de joyas. La enorme roca que me había oprimido el pecho durante 3 años por fin se había hecho polvo y había desaparecido. Pero no era suficiente. Para algunas personas, el mayor castigo es seguir respirando. El tiempo es el bisturí más despiadado. A veces extirpa la carne podrida, y otras, convierte las heridas en cicatrices eternas. 1 año después, un restaurante francés en el barrio de Salamanca. El aire olía a trufa y a vino añejo, y una suave melodía de jazz flotaba en el ambiente. Mi amiga Clara, sentada frente a mí, levantó su copa de vino. El líquido rojo dejó elegantes lágrimas en la pared de cristal. Por nuestra directora general. Felicidades por sacar la empresa a bolsa y duplicar su valor. Sonreí y choqué mi copa con la suya. Y por mi libertad. Durante el último año, había trabajado como una loca. Sin el grillete de mi familia política, sin el trabajo doméstico interminable y el abuso psicológico, mi carrera había despegado como un cohete. La mujer a la que su suegra despreciaba por dárselas de importante por ganar dinero, era ahora portada de las revistas económicas. Corté el solomillo, cocinado al punto, y el jugo rosado brotó de la carne. Justo cuando iba a llevarme un trozo a la boca, algo en el exterior captó mi atención. Al otro lado del enorme ventanal del restaurante, en un callejón trasero de la Milla de Oro, junto a un contenedor lleno de cajas y bolsas de marcas de lujo, una anciana de espalda encorvada se inclinaba con dificultad,
Era Dolores. Había envejecido y estaba irreconocible. Su pelo, ahora canoso, estaba revuelto, y llevaba una chaqueta vieja que le quedaba grande, probablemente de algún comedor social. Estaba apilando con esfuerzo cajas de cartón aplastadas en un carrito de la compra oxidado. Su crónica hernia discal la hacía hacer una mueca de dolor con cada movimiento. No quedaba nada de la arrogancia con la que me levantaba la barbilla, solo un rostro arrugado como la piel de una naranja seca. Detrás de ella, un hombre con un chaleco fluorescente estaba sentado en una moto, fumando. Era Mateo. Era un moroso, oficialmente. Tenía todas sus cuentas bloqueadas, y le era imposible encontrar un trabajo normal. Para mantener al niño que lloraba en el semisótano y a una Valeria consumida por el rencor, se dedicaba a hacer de repartidor y a aceptar trabajos precarios. Su mirada era turbia, como la de un pez muerto. Miraba los coches de lujo que pasaban, pero con la expresión vacía de quien observa un mundo de otra dimensión. De repente, el carrito de mi ex-suegra se desequilibró y volcó. El cartón que tanto le había costado apilar se desparramó, bloqueando el paso a una berlina negra que intentaba salir del callejón. «¡Joder! ¿Estás ciega o qué vieja?», gritó el conductor bajando la ventanilla. Dolores, asustada, se arrodilló. Se disculpó una y otra vez, inclinando la cabeza servilmente mientras recogía el cartón con manos temblorosas. Su imagen era más insignificante y patética que el polvo. Mateo lo vio todo. Pero no se movió. Simplemente, giró la cabeza con fastidio y dio una calada profunda a su cigarrillo, como si la anciana que se arrastraba y recibía insultos no fuera su madre, sino una completa desconocida. Ese era el verdadero infierno. Un tiempo animal, sin familia ni dignidad, donde solo quedaba la supervivencia, ya fuera devorándose unos a otros o ignorándose por completo. Clara, que había seguido mi mirada, se estremeció y luego puso una cara de asco. «Dios mío, Isabela, ¿cambiamos de mesa? Se me está quitando el hambre». Aparté la vista y miré el solomillo perfectamente cocinado en mi plato. En el pasado, quizá me habría ablandado. Al fin y al cabo, fueron mi familia, pobre anciana. Pero ahora, en mi corazón solo había una calma desértica. Cogí el vaso de agua con hielo y di un sorbo. El frío me recorrió el cuerpo, despertando cada una de mis células. Era una sensación de lucidez adictiva. No dije, secándome elegantemente la boca con la servilleta. Mi voz no tenía ninguna inflexión emocional. Las vistas desde aquí son excelentes. Me llevé a la boca el trozo de carne que había pinchado y lo mastiqué lentamente. La textura tierna y el sabor intenso inundaron mi paladar. Era el mayor placer que podía experimentar. Y entonces, le sonreí sinceramente a mi amiga. El solomillo está delicioso hoy. Fuera, había empezado a llover. Las gotas frías caían sobre la espalda encorvada de Dolores y sobre la vieja moto de Mateo. Yo, bajo la cálida luz del restaurante, disfrutaba de un festín preparado exclusivamente para mí.